La isla del sur, la isla del sur, la isla del sur, la isla del sur. Oh, Mila, tengo que decirte que me muero por ti. Todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi corazón. Eres lo más bello que me pudo pasar, viendo las estrellas a la orilla del mar, besándonos en la isla del sur, la isla del sur. Algún tiempo atrás en la isla del sol se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Mi corazón guardó recuerdos de los dos, como una herida abierta que una ilusión. Oh, Mila, tengo que decirte que me muero por ti. Todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi corazón. Eres lo más bello que me pudo pasar, viendo las estrellas a la orilla del mar, besándonos en la isla del sur, la isla del sur. Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol. Se cruzaron. Muy buenas tardes a todos y a todas a una segunda edición de las Jornadas de Educación Física y Actividades Deportivas. Qué difícil volver de esa introducción, ¿no? A mí se me está complicando, no sé ustedes. Pero bien, teníamos para largo. Pero bien, espero que se encuentren muy bien. Les agradezco por estar acá inaugurando con nosotros esta GEFAD virtual que, debido a este contexto que estamos atravesando público conocimiento, a través de la pandemia de COVID-19. Una vez más, déjenme agradecerles a todos y a todas por estar, pero en principal, como dije antes, quizás para quienes no saben, la GEFAD son jornadas pensadas por alumnos de las carreras afines a educación física de nuestra hermosa Universidad de La Matanza. Así que, primero que nada, quería agradecerles al Centro Estudiante de la Liga Federal Universitaria por acompañarnos desde el momento 1 con estos proyectos, así como también a las autoridades de nuestra hermosa Casa de Altos Estudios, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, así como ahí lo veo, agradecerle personalmente a Martín Pérez Rodríguez, muchas gracias por estar, coordinador de las carreras de licenciatura y profesorado en Educación Física. Agradecer también a la Coordinación General de Deportes,
al Departamento de Ciencias de la Salud, a la Federación de Profesionales del Deporte Argentino, que tuvimos también participantes de FEDUA disertando para nuestras jornadas, a la Organización de Olimpiadas Especiales Argentina, y creo que no me olvido nadie, agradecerles una vez más a todos ustedes por estar acá. Bueno, para comenzar, les voy a solicitar por favor que mantengan los micrófonos silenciados, ¿sí? Y en caso de que tengan consultas, que las pueden ir publicando, que tenemos a disposición el chat de la reunión. Ahí les voy a pedir si por favor pueden ir enumerándose a continuación de su nombre y su apellido, para poder habilitarles al momento de las consultas al finalizar la charla, habilitarles el micrófono y que puedan hablar. Por lo tanto también, si no es mucho pedirles, que me especifiquen si tienen o no micrófono, para, en caso de que lo tengan, poder habilitárselos para que hablen, y en caso de que no, que puedan copiarme la pregunta y así yo poder hacérselas a la disertante de lujo que tenemos el día de hoy. No me extiendo mucho más. En esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a la licenciada Mara Lesbegueris. ¿Estás por ahí, Mara? Hola, acá estoy. Buenísimo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por estar. Bien, si me permitís, paso a dar un poco de lo que es tu currículum. Mara es profesora nacional de Educación Física, licenciada en Psicomotricidad, y actualmente está haciendo una maestría en Antropología Social, más específicamente haciendo una tesis con personas trans sobre lo que significa para estas personas transicionar el género. Así que, te repito, Mara, muchísimas gracias por estar acá, es un total placer tenerte con nosotros, así que no los aburro más y te dejo muchísimos éxitos, es todo tuyo. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Sí, se me ve bien también. Perfecto, perfecto. Genial, entonces. Bueno, agradezco nuevamente esta invitación, esta oportunidad de dialogar junto a ustedes. Tenía intención realizar un diálogo transdisciplinario entre lo que sería la educación física, la psicomotricidad y la antropología social. Me interesa ver la posibilidad de integrar las perspectivas de género y de derechos humanos, asumiendo desde la educación física una pedagogía inclusiva que genere prácticas efectivas de cuidado, de igualdad de oportunidades, de respeto a las diversidades corporales, sea cual fuere, sexogenéricas, étnicas, religiosas, culturales, de edad, entre otras. Resituar, me parece que en este momento la pregunta por el cuidado en esta pandemia que nos afecta en este contexto tan particular, me parece que es interesante, y mucho más pensarlo desde el campo de la educación física y todo lo que tenemos para poder pensar el cuidado de los cuerpos. Durante este último tiempo, y quizás más aún durante la pandemia, la ESI fue y sigue siendo motivos de debates, de charlas, de formaciones diversas. Pero en esta oportunidad, como les decía, me interesa poder situar lo que es la reflexión sobre el cuidado de los cuerpos. Para poder pensar esto, organicé 4 ejes que me parecía que podíamos compartir para poder pensar este cuidado de los cuerpos. Obviamente, pensando el cuidado de los cuerpos ya no solo vinculado al cuerpo biológico, ¿no? Estamos pensando en una construcción social de los cuerpos, estamos pensando en el cuidado de los cuerpos desde su dimensión afectiva. Y entonces, bueno, ¿cómo poder aproximarnos a este cuidado de los cuerpos desde el campo de la educación física, sin intentar armar un planteo cerrado o acabado del mismo, y trabajando con conceptos y con preguntas que nos permitan de alguna manera abrir estas dimensiones? Entonces pensé, como les decía, pensar este cuidado de los cuerpos desde 4 lugares. Por un lado, un eje axiológico, vinculado a lo que serían las valoraciones, las normativas, desde poder pensar las relaciones entre lo que es la ética, la ley y la moral. Y acá habría algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué impulsos éticos permitieron que esta ley ESI pudiera sancionarse en la Argentina? ¿Por qué esta ley genera resistencias, tensiones y desestabilizaciones al interior de las prácticas? ¿Qué tipo de moralidades también se resisten a su implementación? ¿Con qué argumentos? ¿Y qué lugar también tiene la ESI en el ámbito universitario? Un segundo eje o un segundo lugar que me gustaría como detenerme un poco a reflexionar es el vinculado a la formación corporal, no solo teórica,
sino pensar el cuidado de los cuerpos desde la necesaria formación corporal de los estudiantes y docentes en perspectiva de género, para un trabajo justamente implicado de deconstrucción de violencias. Entonces, bueno, habrá posibilidad de revisar nuestras propias motrices y biografías corporales, de qué modo podemos aproximarnos también a contactar con esas violencias que de algún modo habitan en nosotros. ¿Qué implicaría pensarnos desde el cuerpo para desarticular las violencias simbólicas y materiales, heteros, cis, patriarcales, capacitistas, androcéntricas, adultocéntricas? Nos vamos a detener un poco también a pensar qué tipos de violencias son cada una de estas violencias y cómo necesitamos advertirlas para no justamente seguir reproduciéndolas. Un tercer eje, decíamos el eje axiológico, las leyes, las moralidades, todo lo que tiene que ver con las tradiciones. Un segundo eje de formación corporal, y un tercer eje que lo vamos a situar más vinculado a un eje formativo, teórico y deconstructivo. Detenernos también desde el campo de la educación física a revisar algunas conceptualizaciones, algunos enfoques, no solo los tradicionales mecanicistas, los biologicistas, que ya, digamos, ya están en marcha, sino fundamentalmente cómo podemos pensar desde la educación física el pasaje del enfoque tutelar a la posibilidad de pensar las infancias y las corporeidades desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Ustedes saben que la perspectiva, las últimas legalidades y las últimas leyes, también gracias a la derogación, a la posibilidad de estas nuevas leyes sobre los derechos de las infancias, también lo que ya no entra más en mi vigencia es la ley del patronato de la infancia. Entonces, con esta posibilidad se pasa a poder pensar las infancias de un modo diferente. Bueno, ¿qué implicaría esta manera de pensar esta concepción plural y diversa sobre las infancias? ¿Cómo pensamos también en interseccionalidad? Es un concepto desde el pensamiento feminista importante, ¿sí? ¿Qué quiere decir la intersección de desigualdades sociales? Es decir, cómo pensamos este entrecruzamiento de las desigualdades de edad, de clase social, de género, de territorio, de diversidad funcional, de disidencias sexogenéricas, ¿sí? Podríamos decir, no es lo mismo una niña negra, una niña negra discapacitada, una niña negra discapacitada, pobre. Bueno, se van sumando desigualdades y complejidades para poder pensar las problemáticas de manera situada. ¿Qué categorías conceptuales entonces sobre las corporeidades son necesarias que entren en revisión para ajustarse a una perspectiva de género y de derechos humanos? Entonces este sería el tercer eje, el eje más teórico, donde nos vamos a detener un poquito. Y un cuarto eje que me gustaría también poder abrir a compartir con ustedes, es un eje práctico, que nos permita contar lo que estamos pudiendo hacer también en el ámbito universitario, junto a los nuevos desafíos formativos que se dan en este contexto de la pandemia COVID-19, ¿no? Y entonces acá, cómo dar a conocer lo que la educación física ya viene produciendo desde lugares micropolíticos y comunitarios, como promotores de salud y de equidad. Es posible pensarnos como docentes dentro de esta red que compone la organización social del cuidado. Este es un concepto que viene trabajando mucho la economía feminista, ¿no? Cómo poder pensarnos desde esta organización social del cuidado. ¿Qué sería esta organización social del cuidado? ¿Cómo se están cuidando o descuidando nuestros estudiantes universitarios, ustedes que están acá? ¿Cómo se están cuidando o descuidando? ¿Cómo afecta la distancia social y las convivencias forzadas, sus modos de aprender, de relacionarse, de comunicarse con otros? ¿Por qué consideramos desde nuestra cátedra, y desde, estoy segura, desde la licenciatura de Educación Física, que escuchar el cuidado de los cuerpos es una tarea ética y formativa? Bueno, presentados los 4 lugares por donde voy a entrar a pensar la ESI, voy a comenzar con el primer eje, que les decía que es el eje axiológico, y me interesa cómo poder pensar acá, como les decía, las relaciones entre lo que es la moral, la ética y las leyes. Y poder pensar entonces qué es la pulsión ética,
es aquella que fue la que permitió de algún modo impulsar el buen vivir, o la pulsión ética es la que aspira a esta manera de impulsar algo del buen vivir, en búsqueda seguramente de un mayor bienestar corporal para todos, reflexionando sobre los problemas morales, lo que consideramos que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, de lo que es incorrecto, modificando, si fuera necesario, las leyes que regulan lo que es el contrato social. Es decir, que a partir de diferentes movimientos sociales y luchas feministas, transfeministas, travestis, ¿no?, etcétera, por diferentes tipos de reconocimientos, fueron emergiendo leyes que incluso van modificando lentamente lo que son las costumbres y las tradiciones. Pero justamente el proyecto de universalidad de los derechos humanos y las variedades de comunidades con sus normas y con valores nos permiten también percibir esa distancia que hay entre la ley y la moral. Si las leyes se basan justamente en la Constitución, en lo común para todos, la moral se basa en las tradiciones y en las costumbres que determinan incluso el estatus y el ordenamiento jerárquico de una sociedad. Sabemos que hay grupos sociales que, anclados en sus valores y tradiciones, se resisten a aceptar la legalidad que impone esta ley, y al hacerlo, lo que no aceptan es la idea de pensar a las niñas como sujetos de derecho. Se trata entonces de pensar las normas desde la ética, las leyes y la moral, distinguiendo que justamente aquellas que permiten dar reconocimiento y mejor vida para grupos invisibilizados, son aquellas normas y convivencias que a veces cortan la posibilidad o las posibilidades de vivir una vida digna, ¿no? Entonces las leyes vienen acá a dar visibilidad a estos grupos que quizás están invisibilizados. Entonces las leyes no solo tienen como función, podemos pensar, la de regular o de intercambiar o de intermediar entre lo que sería el Estado y la sociedad civil, sino también de crear, de dar un estatus de realidad social, de reconocimiento a aquellos grupos que estaban invisibilizados, instituyendo de algún modo su existencia, instalando quizás nuevas sensibilidades hacia los padecimientos de otros y permitiendo cambios en lo que sería también la moral vigente. Por eso me interesaba remarcar que más allá de la ley y de la moral, se encuentra también la ética, que es esa actitud, esa pulsión que impulsa acciones que hacen posible que nos dispongamos sensibles y racionalmente críticos hacia las leyes y también hacia las costumbres morales. Dice Segato, que es una antropóloga que estudia mucho las relaciones entre el derecho, los derechos humanos y desde la perspectiva de género. A ver si encuentro. Dice, la ética definida en este contexto resulta de la aspiración o el deseo de más bien, de mejor vida, de mayor verdad, y se encuentra, por lo tanto, en constante movimiento. Si la moral y la ley son substantivas, la ética es pulsional, un impulso vital. Si la moral y la ley son estables, la ética es inquieta. Esa misma inquietud es la que porta las variaciones del género, que como categoría analítica nos permite pensar las posiciones relativas no solo entre los hombres y las mujeres, sino entre cualquier grupo que se encuentre en una posición feminizada o subalternizada. Yo voy hablando seguramente lo que no van entendiendo o voy yendo muy rápido y después quieren como que me pueda detener, me voy a ir deteniendo, vayan anotando lo que no se va entendiendo. Pero bueno, este modo de intercambio es así, voy a tener que hablar un poco y después vamos a tener un espacio de preguntas y de intercambios. Entonces, a mí me interesaba mucho situar este punto ético, ¿sí? Que es un punto que incluso moviliza leyes, que incluso es el que generó esta posibilidad de esta Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que es la Ley 26.150, ¿no? Que fue sancionada en el año 2006 y promulgada en la Argentina en el año 2008,
y que creo que ha sido uno de los acontecimientos educativos más importantes producidos en los últimos tiempos en lo que es en el marco de la legislación dentro de lo que son el marco de los derechos humanos. Y sabemos que no es una ley aislada, sino que se fue dando en consonancia con otros movimientos y luchas sociales que permitieron reconocer y regular ámbitos donde se producían violencias y desigualdades sociales. Entonces hubo procesos históricos, culturales, políticos en marcha, que vienen inscribiendo de la mano de los feminismos y de otros movimientos sociales mayores libertades en la trama de luchas por los derechos humanos. Y esta ley ESI, entonces, que está hermanada en su gestación con otras leyes, es fruto de un consenso producido históricamente, en el que nos involucra a todos en nuestra posición ética y ciudadana. No se reduce ya a una opinión personal o a una opción que podemos tomar o dejar. Tampoco se trata de pensarla solo vinculado al ámbito de la prevención o a un bloque temático a trabajar, o pensar en un tallercito de género, ¿no? Ni mucho menos a reducirla a un servicio tercerizado por expertos o especialistas formados en perspectiva de género, sino que nos implica y nos responsabiliza en lo común, como toda ley, como profesionales de la educación, frente a ese modo en el que estamos concibiendo y estamos siendo en nuestro cuerpo, y las maneras en que concebimos y nos relacionamos con los otros. Uno de los objetivos primordiales de la ESI, dice así, lo voy a leer para no equivocarme, es promover saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los derechos, junto al desafío que supone el trabajo articulado con la comunidad educativa, con los efectores de salud, las organizaciones sociales y la familia. Entonces tenemos acá que en esta ley, uno de los objetivos primordiales es el cuidado del cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿cómo no preguntarnos nosotros, profe de educación física, por todo lo que tenemos para poder trabajar desde el interior de nuestras prácticas esta ley de manera comprometida, ¿no? Pero a pesar de los 12 años de vigencia de la ley que prescribe su implementación en todos los niveles y modalidades, sabemos que en la actualidad hay muchas provincias e instituciones escolares en la Argentina que se resisten a su plena implementación, por lo que todavía hay mucho trabajo para realizar con el fin de que pueda alcanzar su ejercicio pleno, ¿no? Se hace evidente que la ESI configura una experiencia formativa que está en construcción, que genera tensiones y desestabilizaciones al interior de las prácticas, por lo que se necesita instalar un diálogo constante entre las políticas institucionales, las políticas públicas, y también los movimientos sociales y estudiantiles que van abriendo lugar para estos debates. Por eso celebro este espacio promulgado desde los movimientos estudiantiles de la Universidad Nacional de La Matanza, representando a todo el equipo, o representado a través del equipo de la JEFAD, ¿no? En el caso de las universidades, me parece que continúa en discusión el modo en que se compatibiliza esta ley nacional con los planes de estudios, cómo se elaboran, cómo se votan las instancias de gobierno universitario, ¿no? Pero también tengo que decir que yo fui convocada acá hace 2 años por la coordinación de la carrera de Educación Física para poder incluirme en el proyecto formativo del profesorado de Educación Física, con un pedido expreso de que pudiera incluir la perspectiva de género en la materia que se me propuso tomar. Yo dicto en la universidad la materia Desarrollo Evolutivo de las Actividades Motoras, me acompaña la profesora Estela Crescente, de Karen Schamberger y Mariana Pérez, y año tras año seguimos trabajando junto a este equipo docente, tratando de ir incorporando esta mirada plural y diversa sobre las corporidades, y continúa siendo un desafío la tarea de revisión de ciertos discursos y enfoques tradicionales de la educación física que perduran en nuestras conceptualizaciones y prácticas y que se alejan de lo que sería la perspectiva de género. También es necesario contemplar
que los docentes universitarios, si bien están calificados para su área de experticia, no cuentan en su gran mayoría con formaciones en perspectivas de género y de derechos humanos, lo que implica un gran formativo docente para que pueda garantizarse. Es más, son a veces hasta los mismos estudiantes los que saben más género y más perspectivas de género que los docentes, ¿no? Y entonces es notable esta escasa presencia que tienen en las clases los desarrollos de los estudios de género, los estudios de las diversidades funcionales también, ¿no? De las disidencias sexogenéricas, y también las críticas y los avances que vienen haciendo desde los campos epistemológicos, estos movimientos que vienen con un franco desarrollo, digamos, ¿no? Entonces nos encontramos con estas distancias entre lo que dice la ley, que es una ley de vanguardia, que es una ley de avanzada en algunos aspectos, y algunos aspectos del interior de las prácticas y de las formaciones que quizás están todavía desacoplados. Entonces, volviendo a la importancia de esta ley, sabemos que la ley otorga derechos, responsabilidades, que tiende a garantizar una vida digna para las minorías y las diversidades, sea cual fueren. Y esta ley nos viene a decir justamente que este derecho hay que hacerlo respetar desde las infancias tempranas, ¿sí? Y este es un punto clave para poder pensar esta perspectiva que yo les decía, este pasaje del enfoque tutelar a la perspectiva de derecho. Me voy a detener un poco más adelante con esto, pero no solo los derechos están a partir de las adolescencias o la adultez, sino que empieza a decir esta ley, ¿sí? que hay que educar en derechos a las infancias, ¿sí? Que las infancias tienen derechos, ¿no? a recibir esta ley ESI. Y entonces considero que la educación física junto a la ESI tiene la enorme oportunidad de resituar esta pregunta que decíamos por el cuidado de los cuerpos, pero desde una visión ampliada del cuidado y desde una concepción también plural y compleja sobre lo que estamos entendiendo que son las corporeidades y sus manifestaciones. Nuestra aspiración ética de responsabilidad y de apertura hacia los otros no es solo un deseo, sino una disponibilidad hacia la reflexión, que cuenta con la inquietud, con la rebeldía, con la movilidad del género, como la que hablábamos, ¿no? Como una posibilidad de dar escucha a esos procesos sociohistóricos, situacionales y locales, para tratar de dar lugar a lo que consideramos que es lo otro. Bueno, esto como situar algo del campo ético, que me parecía como importante empezar por aquí. Después, otro punto que me interesaba como conversar con ustedes tenía que ver con la formación corporal. Es decir, que para mí la ESI es clave para pensar, sabemos, todo lo que tiene que ver con la deconstrucción de todo tipo de violencias. Y lo que ha puesto de manifiesto es la necesidad también imperiosa de que tenemos de acuerparnos como comunidad educativa para frenar y decir basta a cualquier tipo de violencia, tanto materiales como simbólicas. Pero por ello se hace muy necesario no solo contar con formaciones teóricas, sino con formaciones corporales que nos permitan abrir procesos de indagación sobre los propios cuerpos, sobre las formas jerárquicas también que habitan en nosotros, y también los recursos que tenemos para poder limitarlas o frenarlas, ¿no? Otra de las cuestiones es que justamente viene a plantear esta idea del cuidado del cuerpo y de la necesaria formación, es que tenemos que contar con los docentes como uno de los integrantes de las redes de cuidado y acompañamiento, para tomar decisiones libres, informadas sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la salud. Estaba fijándome por si me estaban mandando por WhatsApp alguna indicación. Bien, decía, contar con los docentes, porque una de las cuestiones que es importante pensar, que el 80% de los abusos infantiles se dan en los ámbitos intrafamiliares, ¿no? Y justamente la ESI lo que posibilitó es dar enunciación a aquello que pasaba de manera desapercibida y silenciada al interior de los hogares. Entonces es nodal que los docentes se encuentren comprometidos en esta situación.
Ahora, para poder escuchar, necesitamos también trabajar corporalmente, desde el reconocimiento, el cuidado, el respeto hacia el propio deseo de ser y hacer, ¿no? Y esto implica, de algún modo, integrar nuestra propia experiencia biográfica, es decir, la posibilidad de detenernos en nuestras propias matrices corporales de socialización. ¿Cómo estamos habitando cada uno el género? ¿Qué es para nosotros? ¿Sí? Lo femenino, lo masculino, ¿cómo se hibridiza en nosotros esto? ¿No? Y cómo generamos también instancias de cuidado hacia nuestras propias corporeidades. Por eso me parece nodal poder situar lo que denominamos que es el campo de lo que son las manifestaciones corporales, las maneras que tienen los cuerpos de nombrarse, de presentarse, de autopercibirse, de relacionarse. Ustedes saben que viene hermanada la ley ESI, posteriormente está la ley de identidad de género, pero que nos dice que desde las infancias tempranas tenemos que escuchar también cómo las niñas se van autopercibiendo, y puede ser que los niños se autoperciban con un género disidente al género asignado al nacer. Y entonces nosotros que trabajamos como eje temático el conocimiento del propio cuerpo, ¿cómo no dar lugar a lo que pasa con la imagen corporal, con estas maneras de reinterpretarse sexogenéricamente, ¿no? ¿Cómo no dar lugar a estas maneras que tenemos de expresarnos a partir del contacto corporal, de la voz, de la mirada, de la escucha, de lo que son las actitudes posturales, los gestos expresivos, las acciones, ¿no? Todas materias, materias primas de la educación física. Entonces, este trabajo de deconstrucción de violencias es un trabajo que debe poder contar con nuestros cuerpos, al menos desde distintas instancias. Por un lado, de registro corporal. Por el otro lado, de las expresiones. Por el otro lado, cómo leemos las actitudes del cuerpo del otro. Y qué acuerdos podemos generar tónicos, emocionales y afectivos. Desde lo que es el registro corporal, me parece que es interesante habilitar desde las clases de educación física estas maneras que los cuerpos aprendieron tanto a acercarse como a aproximarse, confiar en el otro, como también alejarse, separarse, distanciarse o limitar el acercamiento del otro. Tenemos que poder dar lugar a esto, ¿no? ¿Qué cosas tienen habilitada los niños, cómo se acercan y cómo se distancian del cuerpo del otro, cómo limitan el cuerpo del otro? Percibir tónico emocional y afectivamente en el propio cuerpo, las formas y los lugares en que se manifiesta el placer, la comodidad, la distensión, la tensión, el dolor, el malestar, el temor, la incomodidad, ¿no? ¿Cómo podemos también reconocer los distintos tipos de contacto corporal? Las caricias, los besos, los abrazos, las cosquillas, los chirlos, los golpes, los roces, entre otros, percibiendo las intenciones y también sus efectos, reconociendo también las zonas que están habilitadas o no para eso mismo, para estos dichos contactos, ¿no? Sabemos, en las clases de educación física el contacto es nodal, los cuerpos contactan, ¿no? Es un temón para poder abrir desde nuestras clases, cómo habilitamos el contacto corporal, pero cómo a la vez habilitamos a que perciban lo que van registrando y lo que van percibiendo como habilitado o no para ellos de aproximación corporal del cuerpo del otro. ¿Cómo se van autopercibiendo? ¿Cómo se van expresando sexogenéricamente? Como decíamos, ¿cómo les gusta nombrarse? ¿No? Podríamos empezar a pensar esta pregunta para nuestros estudiantes. Hay un nombre que nos es asignado y quizás hay otros nombres, ¿no? ¿Cómo nos gustan llamarnos? ¿Cómo podemos dar lugar a eso también? Habilitar todo lo que tiene que ver con las expresiones de las manifestaciones corporales como instancias de derecho, sin duda, ¿no? Infancias, adolescencias con derecho a ser escuchados, mirados, contactados, hablados, pero también habilitadas a la exploración, al juego, a la acción, a la interacción y a la transformación de sus cuerpos, ¿no? Tenemos que saber que los cuerpos pueden transformarse, ¿no? Es más, deben transformarse a lo largo del tiempo. ¿Se me va escuchando bien? Excelente, excelente, disculpa. Sí, por ahora, perfecto. Muy bien, No sé si alguno ¿sí? tiene algún inconveniente, pero
Resto buenísimo. Bueno. Sigo entonces, bien. También tenemos que empezar como a pensar en esta idea de respetar lo que son las expresiones situadas del cuerpo. Es decir, las posibilidades enunciativas que tiene cada edad, cada región, cada nacionalidad, cada territorio. Tienen cada una de ellas expresiones situadas del cuerpo, no es que son homogéneas, ¿no? A veces las leemos de manera homogénea. ¿Cómo podemos respetar también las expresiones situadas desde las diversidades funcionales, desde los estilos de corporización, ¿no? Porque esto es nodal también. Si nosotros leemos, por ejemplo, en una expresión situada de un niño boliviano como más lento que el nuestro, estamos generando en esa lectura corporal de lentitud una desigualdad social, ¿no? Eso no es leer una expresión situada del cuerpo. Uno tiene que leer una expresión situada del cuerpo en relación a las características de cada comunidad, de cada diversidad, de cada edad. Yo no puedo estar comparando y diciendo que un niño de 2 años es inmaduro con respecto al de 4 o 5 años. No, es maduro con respecto a esa edad, ¿sí? Pero hay teorías que siguen diciendo que los niños nacen inmaduros, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que tenemos que trabajar corporalmente es, obviamente, cómo estamos percibiendo nuestra propia sexualidad, ¿no? Cómo damos lugar al placer, al deseo, ese que se impulsa desestabilizando incluso cualquier normativa impuesta como obligatoria. Así como no se puede obligar a un niño a jugar, tampoco se puede obligar a nadie a quien amar y por dónde debe circular justamente el deseo. Habilitar espacios lúdicos también para el despliegue de la agresividad, diferenciándola de lo que es la agresión. Tenemos que revisar cómo jugamos nuestra agresividad. Y esto también habilitarlos desde las infancias, diciéndoles que jugar es no sufrir, que el que lastima está fuera del juego, y que hay una clara diferencia entre jugar la agresividad y actuar la agresión. Otro punto de registro importante en esta formación corporal me parece que tiene que ver con cómo leemos las actitudes del cuerpo del otro. Por un lado, reconocer el propio punto de vista, ¿no? Es decir, mi posición relativa desde la cual yo estoy observando el cuerpo del otro, a partir del cual seguramente voy estableciendo semejanzas y diferencias, y sabemos que el aprendizaje es hacer de las diferencias semejanzas, y quizás de las semejanzas posibles diferencias, o como dirían los antropólogos, hacer de lo extraño lo familiar y de lo familiar lo exótico, ¿no? Entonces, leer las expresiones del cuerpo del otro en los pregestos y disposiciones para el intercambio y la acción. Discriminar, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con un chiste, una cargada y una burla. Esto me parece que es nodal, ¿no? Quien se burla del otro sabe de antemano que al otro le va a molestar. La burla va dirigida a alguna diferencia que el niño tiene. Puede ser por peso, por estatura, por color de voz, por estilo de corporización, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar. Una cosa es un chiste, otra cosa es una cargada y otra cosa es una burla. Esas burlas no están permitidas de ninguna manera en ninguna clase de educación física. También tenemos que poder ayudarlos a diferenciar lo que es una muestra de afecto de una invasión o una erotización corporal, ¿no? Y esto implica poder respetar la intimidad del cuerpo desde la infancia, y respetar la intimidad. Y escuchar también que cuando un niño nos dice que no, quiere decir que nos dijo que no. Otra de las cuestiones que me parece importante y que hacemos dentro de las clases de educación física y construimos todo el tiempo es ayudarlos a discriminar la idea de armar acuerdos, ¿no? Tónicos, emocionales, afectivos. Y diferencio la idea de armar acuerdos de la idea de consentir. Consciente quien no tiene posibilidad de poder tomar decisión, quien se encuentra en una relación asimétrica y dominada por el otro.
Baudelaire, un antropólogo, decía que la fuerza más fuerte del poder no es la violencia explícita, sino incluso el consentimiento. El consentimiento, dice él, de los dominados a su dominación. ¿Sí? Dan ese consentimiento porque no les queda otra, y porque eso les parece a la vez legítimo. Entonces, consentir lo que el otro les impone es una de las formas de sumisión que muy bien muchos niños, donde para expresarse se ven obligados incluso a recurrir a los modos de expresión y a las ideologías dominantes. Digo esto, me detengo en esto, por el tema de los abusos, ¿no? Una cosa le tenemos que decir a los niños es acordar, y otra cosa es consentir. Que el cuerpo, el acercamiento al cuerpo tiene que ser acordado, tiene que poder ser respetado desde la infancia temprana. Entonces, numerosas acciones que realizan los niños la hacen por consentimiento hacia los adultos, que reconocen como autoridad, pero se puede consentir sin acordar, y tenemos que ayudarlos más a acordar que a consentir. Entonces, criar, educar, emancipando, podemos pensar que implica asumir el compromiso de darles la posibilidad a los niños de elegir y de construir acciones de acuerdo, ¿no? Y eso no va con obediencia ni con moralización, sino que implica asumir desde lo que son las infancias un aprendizaje ético y ciudadano, a partir de justamente participar de estos acuerdos tónicos, emocionales y afectivos, que representan de algún modo este querer compartir con el otro, fundando, podríamos decir, las bases de lo que es la convivencia relacional, escolar, ciudadana. No hay juego posible tampoco si no hay acuerdo. Entonces, construir pedagogías que contrarresten los micromachismos, el deportivismo, el capacitismo y cualquier forma de opresión y violencia requiere también detenernos en nuestras formaciones discursivas, como dice Foucault, en las maneras en que el poder se inscribe y se reproduce en los cuerpos, como así también pensar las posibilidades que emanan de los cuerpos y desde las infancias, de manera, como decíamos, situadas, con sus propias conflictividades y potencias. Y entonces voy al tercer. Mara, ¿cómo estás? Te silenciaste. Fíjate ahí. Mientras, chicos, aprovecho este momento para avisarles a quienes quieran realizar consultas que por favor se anoten, se enumeren con seguido su nombre y su apellido, y si tienen o no micrófono, como para poder darles la palabra al finalizar la charla y hacerle su pregunta a la disertante. Ahí va. Ahí me parece que se escucha. Perfecto, sí, ahí te escuchamos perfecto. Bien. Entonces, vimos algunas cuestiones vinculadas a la ética, a la moral, a la ley, que me parece que es interesante tenerlas en cuenta. Algunas cuestiones importantes para trabajar desde la formación corporal, qué cosas corporalmente podemos trabajar, y que tenemos que trabajar primero nosotros para poder ayudar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a que esto pueda ser construido. Y también una mirada hacia los conceptos, ¿no? ¿Con qué conceptos leemos al otro? ¿Con qué conceptos, con qué enfoque estamos pensando la corporeidad, las infancias actuales? Y acá tenemos que detenernos un poco a pensar algo de poder deconstruir aquellas imágenes estereotipadas de niñeces y adolescentes, como les decía, como seres inmaduros, irresponsables, sin posibilidad de decir, de opinar, de tener capacidades, para poder pensarlos con agencia y capacidad enunciativa, con competencias y también con autonomías progresivas. Entonces, integrar justamente la perspectiva de género al campo de la educación física, una de las cosas que tenemos que tener muy en claro es reconocer estas dimensiones de poder, estas violencias simbólicas que operan de manera sutil y naturalizada en nuestros discursos, ¿no? En nuestras concepciones, en nuestras ideas, sobre lo que son los cuerpos, sobre lo que son los otros, sobre lo que incluso pensamos sobre nuestras propias sexualidades. Entonces, estas dimensiones de poder, estas dimensiones simbólicas, que las hemos estudiado de la mano de Foucault, como decíamos, de Pierre Bourdieu,
lo que nos viene a decir es que se reproducen naturalizadamente, y por eso tenemos que detenernos a registrar qué estamos reproduciendo desde los discursos, ¿sí? Pero a la vez van organizando lo que es la vida social, y esos significantes, esas maneras de construir discursos, sabemos que son por definición de naturaleza patriarcal, ¿no? Imponen una ordenación jerárquica de posiciones donde la condición femenina está y sigue siendo descalificada y desvalorizada. Entonces, a pesar de todos los avances en términos de derechos y oportunidades, los intentos de normatización y patologización de los cuerpos que se alejan de aquello inteligible, de aquello que no reconozco, continúan presentes en numerosas prácticas cotidianas y profesionales. Esta violencia androcéntrica, patriarcal, como decíamos, se impone como legítima y de manera arbitraria, y dispone a ciertos hábitos que, como sabemos, marcan estas tendencias en las formas de sentir, de percibir, de pensar, de actuar. Y nuestro propio hábitus disciplinario contiene estas marcas patriarcales, ¿no? Entonces, me parece que venimos trabajando mucho, me parece que la educación física viene trabajando mucho, indagando sobre estos hábitos disciplinarios, estas matrices discursivas ligadas al mecanicismo, al higienicismo, a lo biologicista, incluso a lo elitista, pero hay que trabajar más todavía en los arraigos patriarcales que tienen estos discursos y estos posicionamientos educativos, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase de educación física es donde se pone en escena lo corporal de múltiples formas a través de los juegos, de las actividades deportivas, y donde las violencias también se manifiestan con mayor contundencia. Y entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Algunas precauciones teóricas para poder deconstruir estas imágenes y estos discursos patriarcales. Me voy a detener en algunas, ¿no? Para no hacer muy pesado la conversación. Tenemos que tener en cuenta, para poder posicionarnos desde la perspectiva de derechos y desde la perspectiva de género, que no podemos posicionarnos desde una perspectiva ahistórica, ¿sí? En la cual hay una tendencia a desidentificar el cuerpo como inherente a la época y a la cultura. Cuando nos olvidamos de la historia, nos olvidamos de que el cuerpo es historia. Y frente a esta postura podemos decir que la corporeidad se construye de manera temporal, en la relación particularizada con otros cuerpos que encarnan instituciones, comunidades y cultura misma, ¿sí? No es el mismo cuerpo, el cuerpo que hoy yo tengo acá, que el cuerpo que tenían mis abuelas, ni el cuerpo que tenían, ¿sí? Ni incluso mi mismo cuerpo, ¿sí? Va cambiando, porque hay algo que es la esencia de la corporeidad, que es la transformación. Entonces, el eje temporal es un eje que tenemos que tener en cuenta en todas las precauciones teóricas que tenemos que estar pensando en las definiciones de corporeidad. El biologicismo, ¿no? Es otro de las tendencias y las precauciones teóricas que tenemos que tener. Reducido a esta idea orgánica, natural del cuerpo, sabemos que de manera contraria el cuerpo no es el organismo, y que justamente el sexo biológico, anatómico, se diferencia del cuerpo de la identidad, y que justamente a partir de esta reinterpretación sexogenérica que el cuerpo se va construyendo también y va manifestando su identidad. Entonces hay una relación compleja, ¿no?, entre lo que es el sexo, los procesos de sexuación, y la manera en que incluso nos concebimos corporalmente. Incluso la categoría sexo nos queda corta para pensar la complejidad de los procesos de sexuación, en el que intervienen los procesos humorales, gonádicos, cromosómicos, ¿no? No es bicategorial el sexo. Otra de las precauciones teóricas es el heterosexismo, ¿no? Esta idea de pensar que todos los cuerpos los tenemos que leer desde esta idea bicategorial, una tendencia a pensarnos desde la heterosexualidad obligatoria, pero también desde esta perspectiva cis, ¿no? Desde esta perspectiva de que el mundo es que todos estamos acordes a nuestro género asignado al nacer. El androcentrismo, ¿no? Es una perspectiva que sabemos es esta perspectiva occidental, en la cual el hombre blanco, burgués, ¿sí?, tiene superioridad desde el punto de vista masculina,
sobre cualquier otro punto de vista. Y si nos pensamos y nos detenemos en los textos de educación física, podemos ver en los escritos esta tendencia, ¿no? Generalmente están escritos desde una perspectiva de un hombre blanco y burgués. El adultocentrismo todavía, ¿sí? no hemos podido deconstruir esta imagen y por lo tanto muchas teorías se sustentan en esta representación desde el punto de vista de las personas adultas como una mirada hegemónica de interpretación, ¿no? El logocentrismo es otra de las perspectivas en que se toma el lenguaje verbal como primordial, ¿no? Y por suerte acá desde el campo de la educación física podemos decir que el lenguaje corporal tiene otra potencia, y puede clasificarse no como no verbal, sino como corporal y con la potencia propia de enunciación que tiene. Y simplemente para nombrarlo, no me voy a detener, el capacitismo, ¿no? Esto donde las teorías CRIP nos han como podido alumbrar en relación a esta perspectiva, donde todo está determinado desde las formas capacitadas e idealizadas de normatización de los cuerpos y de las sexualidades, ¿no? Es decir, que pensamos al cuerpo que no tiene diversidad funcional. Desde ahí se arman las normatizaciones, los parámetros de desarrollo, ¿no? Entonces, la pregunta que viene a hacer acá el género y también la ESI, que podemos acompañar desde la educación física, es si podremos aprender a mirar y a escuchar desde lugares que no sean hegemónicos de significación, ¿no? Creo que las teorías dominantes de interpretación de la educación física que ha construido como cualquier otro campo de saber, necesitan continuar desestabilizándose para generar otra potencialidad emergente. Bueno, y ya por último, para entrar al cuidado del cuerpo desde lo que sí estamos pudiendo hacer desde lugares más micropolíticos, comunitarios, como productores de salud, quería situarme en esta situación de crisis por la que estamos atravesando, pensando justamente que lo corporal se encuentra dentro del orden de las urgencias y de las prioridades de prevención y de atención, pero que sabemos que este cuidado y estas acciones no son solo de los aspectos sanitarios, de higiene, relativos a la prevención del contagio, o incluso vinculados a la salud sexual y reproductiva, sino que tiene que atender a las corporeidades en su dimensión emocional, afectiva y social. Sin duda, lo que es el confinamiento de los cuerpos y las convivencias forzadas en el contexto de pandemia puso en relieve desigualdades estructurales y un incremento de las violencias intrafamiliares y de género, ¿no? La tasa de femicidios, travesticidios, transfemicidios superó lo que es la media histórica y se calcula en la actualidad que una mujer es asesinada cada 26 horas. Es decir, que esta pandemia precipitó muchos procesos que ya venía produciendo nuestro contexto económico, social, cultural, profundizando esta crisis multidimensional del sistema de la vida a nivel ecológico y humano. Se ampliaron a tiempos acelerados aquello que estaba en emergencia, ¿no? Las desigualdades estructurales, manifestadas a través del hacinamiento, la falta de vivienda digna, los lugares donde no llega el agua, la comida, el trabajo informal, la brecha digital, la falta de acceso a los sistemas de salud y educación, las violencias intrafamiliares, como decíamos, de género, los maltratos, los abusos infantiles. Nos preocupan todos las niñas y jóvenes, pero más aún aquellos que por alguna razón y circunstancias se encuentran en situación de vulnerabilidad afectiva y social. Las voces más silenciadas de los estudiantes, los que no logramos escuchar, los rostros que en la virtualidad no terminamos de ver y reconocer. En un momento podríamos pensar donde la crisis de los cuidados y el riesgo que corre la vida a escala planetaria, animal, vegetal, mineral, humana, se hace cada vez más evidente, el giro feminista de los últimos tiempos se propuso descentrar la mirada generalmente puesta en los mercados como eje analítico y político y reorientarla hacia el sostenimiento de la vida. Dentro de las diferentes instancias que constituyen lo que se denomina la organización social del cuidado, desde Amalia Pérez Orozco, Carrasco, Faur, Esquivel, Kaufman, muchas economistas feministas vienen hablando de esta organización social del cuidado.
y en el que nos dicen que tenemos que comprometernos desde armar redes de sostén y desde donde participan diferentes actores de estas tareas de cuidado. Dicen así Rodríguez, a ver, cuando son citas textuales me gusta como leerlas textuales como se dicen. Las redes de cuidado la conforman las personas que dan cuidado y las que las reciben, es decir, todas las personas en nuestras redes de cuidadoras y cuidadas, así como los actores institucionales, los marcos normativos y las regulaciones, la participación mercantil y también la comunitaria. Esta red de cuidados es dinámica, está en movimiento, cambia y por ese motivo puede ser transformada. Si bien el Estado es el regulador y el garante del derecho al cuidado, el desafío de crear corresponsabilidad frente a la posibilidad de redistribuir el trabajo de cuidado, no solo entre los hombres y las mujeres, o quienes se encargan de la crianza al interior de los hogares, o quienes ejercen la docencia es un trabajo de cuidado, sino también entre los distintos actores que integran esta red de cuidado, y que son las familias, la comunidad civil, el mercado y el Estado, ¿no? Por ello, como docentes universitarias, creo que consideramos necesario seguir integrando esta perspectiva de géneros y de derechos humanos dentro de cada materia, revisando los modos, las conceptualizaciones que no generan prácticas inclusivas y emancipadoras. Del mismo modo, me parece que es importante acompañar a nuestros estudiantes que están en formación en la licenciatura de Educación Física, no solo desde la posibilidad de sostener las clases virtuales, facilitándoles los materiales de estudio, revisando los métodos más apropiados para que lo transmitido pueda llegar con calidad a todos, sino poner en acto el cuidado hacia los estudiantes, es decir, construyendo cercanía afectiva, redes de sostén y de acompañamiento, para que puedan justamente sentirse cuidados, respetados, como condición básica para cualquier tipo de aprendizaje. Desde aquí pensamos, junto a la cátedra, la elaboración de una encuesta para los estudiantes de educación física que cursaban nuestra materia, que se llamó justamente el cuidado de los cuerpos en el contexto de pandemia, y que les quería leer algunas conclusiones que llegamos, algunas aproximaciones, sabemos que es una muestra muy parcial, pero que queríamos saber cómo estaban viviendo nuestros estudiantes esta pandemia, ¿no? Y si había alguna situación en la cual nos podíamos acercar para poder ayudarlos y para poder acompañarlos. Bueno, mezclé todas las hojas. Acá. Bueno, uno de los objetivos fueron relevar los modos particulares de estar siendo en esta pandemia que impone, como les decíamos, el confinamiento prolongado de los cuerpos. Nos interesaba poder identificar situaciones de descuido, de maltrato o de violencia también intrafamiliar en nuestros propios estudiantes y acompañarlos al cuidado de los cuerpos. Y como datos significativos tenemos que el 73% de los estudiantes vio modificados significativamente sus ingresos monetarios. El 50% de los estudiantes no está pudiendo dormir bien. El 30% de los estudiantes que estaban en nuestra cátedra vio afectada a una persona cercana con COVID-19. Nosotros lo hicimos hace 2 semanas atrás, así que es probable que esta curva también haya subido. Que más del 90% de los estudiantes siente que el uso intensivo de las pantallas les genera malestar corporal. Y el 5% de los estudiantes no tiene una casa que siente habitable y segurizante. El 4% de los estudiantes se sienten maltratados o descuidados dentro de su propio hogar. El cuidado, como decíamos, creemos, está desigualmente distribuido. Y esta desigualdad es producto de una diversidad de factores que van desde la división sexual del trabajo, la naturalización de las capacidades de las mujeres para cuidar, sustentadas en estas relaciones patriarcales de género, los recorridos históricos de los regímenes de bienestar, las experiencias sociales y económicamente estratificadas, lo sabemos.
Dentro de las tareas de reproducción de la vida se encuentran las tareas educativas y aquellos trabajos de cuidado de la tierra, de la casa, de los animales, de las personas, que dan sostenimiento a la vida social, pero también a la vida económica. El COVID-19 reactualiza el debate sobre el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados que recaen, sabemos, especialmente sobre las mujeres a escala mundial. Por eso nos interesa también detenernos en las necesidades y seguir remarcando que las necesidades humanas no son solo de bienes y servicios, sino relacionales y afectivas. Se corporizan a través de lo que es el malestar o el bienestar, y a partir de estas relaciones de parentesco y las condiciones materiales, como decíamos, simbólicas de vidas experimentadas. Las tareas formativas, más allá de que se dicten de manera virtual, son las que cuentan con la puesta material, efectiva y afectiva del cuerpo. Para nosotros, cuidar de los cuerpos de los estudiantes y de los docentes es en este momento el desafío pedagógico más vital e importante. Bueno, hablé un montón, ahora me encantaría poder escucharles. Excelente, súper claro, Mara, muchísimas gracias. Acá tenemos algunas consultas, si te parece te las leo. Dale. La primera es Angie Sommer, que bueno, no tiene micrófono ni cámara, así que te pido disculpas. Dice que es un placer volver a escucharte una vez más. Y su pregunta es, ¿cómo empezamos a trabajar, a ayudar a las niñas a trabajar el acordar, pero sin caer en que los niños asientan simplemente? Bien, esta diferencia, ¿no?, entre acordar y consentir, que yo insisto mucho en esto, porque muchos niñas pequeñas consienten. ¿Por qué? Por reconocimiento. ¿Por qué? Porque buscan amor de los padres y buscan también amor de los docentes, ¿sí? A veces no quieren hacer algo y sin embargo consienten porque dicen, bueno, el profe quiere que lo haga o la profe quiere que la haga, entonces lo hago, ¿sí? Bueno, puede ser que algunas situaciones la tengan que hacer por consentimiento, pero la verdad que lo más vital que les podemos enseñar es que nos puedan decir que no, que puedan elegir. Cuando uno da posibilidades de elección, tiene que saber que el otro me puede decir que no, y que yo lo tengo que aceptar. Entonces, cuando un niño me dice que no quiere jugar, tengo que poder respetar que no quiere jugar. Ahora, está también ese niño que todas las clases de educación física no quiere jugar. Eso también es otra pregunta que podríamos hacer, ¿no? Bueno, ¿cómo ayudamos a ese niño? Porque nos está diciendo algo, no está pudiendo jugar. Esa sería otra dimensión en la cual tendríamos que pensar, alguna otra estrategia para pensar qué le está pasando a ese niño que no juega. Porque sabemos que un niño que no juega, algo le pasa, ¿no? Y es el ámbito de la corporización, el ámbito de la salud, de la posibilidad de jugar. Pero poder dar espacios a que nos digan que no, elegir es eso, elegir es poder decir que sí y poder decir que no. Ahora, si yo no doy espacio a que me puedan decir que no, y indudablemente estoy formando para que me digan que sí, únicamente. Entonces, consentir es diferente a acordar. En los juegos y entre los mismos niños, muchas veces se juega este acordar, ¿sí? Y se pelea el acordar. No, así no es, eso no vale, ¿no? Bueno, fomentar esa idea de que puedan seguir discutiendo los acuerdos, para mí es básico, es nodal en esas convivencias escolares que tenemos que armar. Y la educación física tiene un terreno enorme en esa dimensión de habilitar esos terrenos lúdicos. No sé si te respondí, Angie. Excelente, súper claro. Bien, vamos con la segunda. Si el equipo de los chicos del equipo técnico le habilitan el micrófono a Sofía Calfayán, por favor. Acá estamos. Buenas tardes. Voy a abrir el paraguas, porque voy a intentar ser clara con algo que yo no tengo claro. Entonces, no es una pregunta puntual, sino más bien es un debate interno que tengo en relación a lo no hegemónico, en relación a la diferencia biológica que realmente existe entre el hombre y la mujer, y que a partir de la pubertad eso se hace todavía más, o se empieza a hacer más notorio a partir de ahí. Digo, a veces deportes como el netball, el softball, el cestoball, donde hay poco contacto o donde no son deportes tan difundidos acá, entonces tienen ese plus de que no haya alguien que naturalmente resalte
porque ya viene de jugarlo mucho en el barrio, con sus amigos, que eso me parece es algo bueno. Digo, si yo como profe solo empiezo a proponer eso, porque aparte me permite de una forma, entre comillas, mejor el deporte coparticipativo o mixto entre los compañeros, y dejo de proponerles el fútbol y dejo de proponerles el handball porque creo que algún género o sexo se puede, digamos, imponer sobre el otro. ¿Es una forma real de abarcar la ESI o en realidad proponer ese otro deporte es una forma distinta de disfrazar lo mismo? No sé si soy clara. Entiendo lo que vos decís. Basta, la pregunta sería, ¿basta con habilitar a otros deportes alternativos y no quedarnos con los deportes hegemónicos para decir que estamos trabajando desde una pedagogía inclusiva? ¿Bastaría eso? ¿Sí? ¿O necesitamos reformular? Yo por eso decía, para mí hay que poder entrar desde muchos aspectos a esta idea de deconstrucción, ¿sí? Desde nuestra propia posición ética frente al otro, de cómo concebimos al otro y a las minorías, desde cómo tenemos anclados en nuestra propia formación corporal la diferencia sexogenérica o la diferencia de las diversidades o las diversidades culturales, cómo la estamos, cómo nos arrimamos o nos alejamos a ellas corporalmente, ¿sí? Tenemos que hacer un trabajo de revisión en nuestras propias matrices y biografías corporales. Y nuestras concepciones teóricas, ¿cómo interpretamos? ¿Sí? Eso. Entonces, si no tenemos este dinamismo y esta manera donde hay que deconstruir, este es el esfuerzo, ¿no? De la perspectiva de género. Tenemos que deconstruir para dar lugar a lo otro, porque la tendencia habitual es borrar al otro, es borrar esa posición subalternizada o feminizada. Entonces, ¿es un paso? Sí, seguramente, poder abrir a otros deportes que no sean los hegemónicos, ¿no? O trabajar sobre clases mixtas, pero no es lo único. Tenemos que hacer esfuerzos de muchos lados diferentes para poder generar prácticas inclusivas, ¿no? Bárbaro, gracias. Bien, seguimos por acá. Iris Fernández te pregunta, ¿cómo generar conciencia a las familias o cómo acordar el abordaje de la ESI en la primera infancia, ya que muchas veces hay una resistencia a la misma? Bien. Esto era un poco lo que yo planteaba al principio, ¿no? Por un lado la ESI como vanguardia, dando lugar a las diversidades, dando lugar incluso a las expresiones sexogenéricas desde las infancias, dando lugar a los derechos a los niños, y diciendo fundamentalmente que los niños no son propiedad, que los hijos no son propiedad de los padres, porque hay algo que está diciendo la ESI acá, es esto. Los hijos dejaron de ser propiedad de los padres, por eso la ley del patronato de la infancia ya no tiene vigencia. No es que tenemos que estar en esa idea, sino que acá hay una idea de corresponsabilidad en el cuidado. Y esta idea de corresponsabilidad de cuidado la tienen también las instituciones escolares y la tienen también los docentes. Es decir, que cuando escuchamos a un niño que fue maltratado, no nos podemos hacer oídos sordos, no podemos mirar para otro lado, tenemos que hacer algo, nos compromete éticamente esa situación. No es nada más responsabilidad de la familia eso que está sucediendo en relación a un niño maltratado o una niña maltratada o la situación que podamos escuchar. Si la pudimos escuchar, tenemos que hacer algo porque somos corresponsables de ese cuidado hacia el otro, ¿sí? Y esto es lo que nos viene a decir la ESI. Es un desafío, ¿por qué? Porque hay sectores donde anclados en cierto tipo, como decíamos, de moralidades, siguen diciendo, no te metas con mis hijos, ¿no? No, siguen pensando, ¿sí?, en esta perspectiva tutelar, en la cual son propiedad de ellos. La educación es de ellos, y ellos tienen la responsabilidad de hablar de ciertos temas. Ahora, esta ley viene a decir que no, que hay que empezar a hablar desde las infancias tempranas. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar estos acuerdos institucionales, como vos decías, Iris. Hay que hablarlo y hay que informarlo, porque muchas veces hay muchos imaginarios de ¿a qué van a hablar? ¿Sí? Por eso hay que decir que la ESI tiene que ver con el cuidado del cuerpo, no solo con la sexualidad, no solo vamos a hablar de sexo, ¿sí?, sino que la ESI
fundamentalmente, el eje primordial, está vinculado al cuidado del cuerpo, a cómo se cuida el cuerpo, ¿no? Este cuerpo que se construye, como decíamos, en la relación con el otro, este cuerpo de la expresión, este cuerpo de la relación, este cuerpo del intercambio, que pueda decir que no, que pueda decir que sí, que pueda tener el registro de las zonas que pueden estar habilitadas o no. Gracias a la ESI, un montón de chicos empezaron a decir que les tocaban zonas corporales que no correspondían ser tocadas. ¿Por qué? Porque se puso en cuestión esto. ¿Por qué? Porque se pudo hablar esta situación dentro de lo que eres un aula, una escuela, lo que fuera. Si no, para esos niños eso era lo habitual. ¿Por qué? Porque incluso lo hacen personas cercanas a los niños. Sabemos que los abusos infantiles se enmarcan más en los ámbitos intrafamiliares. Entonces, una de las cuestiones que hizo la ESI fue desarmar esa estructura, ¿sí? O que está tratando de hacer, es desarmar esa estructura. Es decir, si existe eso, que se pueda empezar a decir, y como docentes que lo podamos empezar a escuchar. Qué triste, ¿no? Es la realidad, pero sí. Sigo con otra. Acá Luz Ríos te saluda, antes que nada te dice buenas tardes, y su consulta es la siguiente. Se habla de que la ESI llegue también a los niveles superiores como lo es en la universidad. Entonces, ¿existen medidas para que esto sea transversal a todas las materias y carreras desde una capacitación a los docentes en el tema? Tenemos a Martín, creo que por ahí, que quizás pueda como iluminarnos más en relación a eso, ¿no? Yo creo que, bueno, que está en proceso, es un proceso formativo que se está dando, digamos, al interior por lo menos de nuestra universidad, lo estamos gestando. Creo que no es lo mismo lo que sucedía con la perspectiva de género hace 2 años atrás, que hace 4, que hace 8, ¿sí? Se vienen dando casos en relación a esto. Ahora, hay una gran diferencia, ¿por qué? Porque me da la sensación, los movimientos estudiantiles, como yo decía, y la juventud, viene muy empapada con la perspectiva de género. Hay algunas juventudes que saben mucho más de perspectiva de género que los mismos docentes, ¿no? Y esto es a la vez algo que me parece que es muy rico, ¿no? Para poder aprovechar, porque acá se está dando algo en la relación asimétrica con un docente, donde los estudiantes están teniendo mayor información, mayor saber, ¿no? Y es también paradojal, pero es a la vez una oportunidad, me parece, de diálogo muy interesante para poder generar. Yo creo que sí, que esto se está dando, que es un movimiento formativo que se está construyendo, que lleva su tiempo, que los procesos culturales no son como las leyes que se sacan un día para el otro, ¿no? Una ley se deroga, se impone, pero los procesos culturales llevan su tiempo, los procesos culturales van decantando, ¿no? Y lo importante es que vayan decantando, que ustedes vean que hay movimiento, ¿sí? Ahora, si no hubiese movimiento, si uno ve que la universidad está estanca, resistente y demás, bueno, habría que generar otras movilizaciones posibles para que esto tenga como mayor lugar. Pero los movimientos, piensen que los movimientos culturales son lentos, no se dan de un día para el otro. Y que no se trata, por eso les decía, únicamente de una capacitación, ¿no? Son formaciones diversas y te tiene que tocar esto en lo corporal. Sumando lo que viene, bueno, primero saludarlos, buenas tardes. Una alegría poder presenciar las charlas. De hecho, fui hablando con algunos de los que están a cargo de la organización. Me entusiasma mucho estar presente, escuchar. Esta charla de Mara me parece sumamente interesante y bueno, sumando a lo que venía exponiendo Mara en este transcurso de los movimientos culturales y todos los procesos, cuánto tardó la ley del matrimonio igualitario en salir. Después está en cada uno tomar la agenda actual y bueno, y ver qué hacemos con esa agenda actual. Hace 2 años, si mal no recuerdo, corregime Mara, creo que 2 o 3 años fue que yo te llamé y tuvimos la intención de que llegues a la carrera, a la universidad, entendiendo que era un problema de agenda actual y entendiendo que era necesario tocar y atravesar estos temas en nuestra carrera. Sobre todo somos una carrera de formación docente y tenemos que tener en cuenta todas estas aristas que se van construyendo
a lo largo de los procesos culturales. Quizás no están atravesadas en los planes de estudios con el nombre de ESI, aunque siento que es un tema de agenda actual y que tendríamos que empezar a pensarlo, pero que no esté con ese nombre no significa que no se pueda atravesar en los contenidos de algunas asignaturas. Es el caso más real, es el que tenemos en desarrollo de las actividades motoras, de la materia que da Mara, con Estela, con Karen y con Mariana. Hace pie en sus contenidos sobre esta educación sexual infantil, y también se generan jornadas, charlas como esta, que también donde empezamos a construir el conocimiento, empezamos a indagar, empezamos a investigar para poder de alguna manera nutrirnos de recursos para luego ser nosotros o ustedes, los futuros docentes, los protagonistas de este tema. Así que nada, mis felicitaciones solamente a Mara, aprovecho este espacio que me dieron y a la organización y bueno, gracias. Muchísimas gracias a vos, Martín. Y muchas gracias, Mara, también. Bien, podemos ahora darle la palabra, acá tenemos una pregunta más, le habilitamos el micrófono a Carla Canales. Hola, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Hola, buenas tardes. Quería hacerle una consulta con respecto a lo que es el tema de discriminación que lo mencionó, que se presentaron dos posturas, al menos yo escuché, con respecto a realizar un comentario queriendo descalificar a la otra persona con la nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, decirle dale boliviano, dale paraguayo, etcétera. Una de las posturas que había escuchado yo al menos, es decirle a esa persona que se sintió afectada por ese comentario, decirle que no es una discriminación, porque de hecho esa persona es de esa nacionalidad. Y la otra postura es, bueno, claramente intervenir en esa situación de ese comentario con intención de lastimar a la otra persona, pero también si se elegiría esa postura de cómo intervenir en esa situación sin exponer a la persona que se sintió damnificada. No, lo que yo intenté hacer una diferencia es entre burla y chiste. Intenté decir que muchas veces decimos, fue un chiste, y en realidad es una burla. Y que una burla tiene que ver con tomar algún rasgo, ya sea un rasgo identitario, un rasgo de la nacionalidad, un rasgo de la edad, un rasgo de discapacidad, un rasgo, y hacerlo identidad. ¿Sí? Che, sordo, che, bolita, che, ¿no? Pendejo, che, bueno, todo eso, ¿sí? Eso es una violencia hacia el otro. Entonces eso, cuando yo lo tomo como rasgo identitario de esa personalidad, se transforma en un hecho de violencia, no deja de ser un chiste, ¿no? En relación a eso. Tenemos mucho, ¿no? Para deconstruir en relación a eso, pero es fuerte eso. Lo que venimos a decir es, no tomemos rasgos que sabemos que duelen en el otro y nos riamos de eso, ¿no? Eso es burlarse, no es hacer un chiste. Entonces, en esa diferencia trabajé. Una cosa es un chiste y una cosa es una burla. Yo, cuando hago un chiste, en general hago un chiste sobre mi persona, o puedo hacer un chiste de alguna cuestión más general, pero si yo estoy tomando un rasgo tuyo y lo estoy haciendo una caricatura de ese rasgo y transformándote a vos como pura identidad de eso es una violencia, no es un chiste. Y eso es lo que tendríamos que poder frenar en alguna medida, ¿no? Ahora, después están las expresiones situadas de los cuerpos. Cada cuerpo se expresa desde una nacionalidad, desde una edad, desde una etnia, incluso desde una creencia religiosa, ¿sí? Todas estas son a respetar, no son a modificar. Yo no tengo por qué modificar eso, ¿no? Ahora, si yo lo leo desde mis rasgos etnocéntricos, como yo si fuera el rasgo de la medida, como si lo que yo pienso fuera mi medida exclusiva, el otro siempre va a estar descalificado. ¿Sí? Esta es la complejidad.
Y por eso tenemos que hacer un trabajo de reflexividad constante. Porque lo que yo puedo darme cuenta es que estoy haciendo desde una posición relativa en mi escala social, desde mi grupo de pertenencia, desde mi lugar. Entonces, con eso tenemos que tener precauciones en la lectura hacia el otro, ¿no? Yo no puedo decir, ahí dije, que el boliviano es lento, ¿sí? ¿Lento con respecto a qué? ¿No? ¿Cuál es la medida de velocidad, ¿no? En relación a eso. Si lo pienso en relación a la medida de otros chicos, no sé, argentinos, lo estoy pensando en relación a una nacionalidad, eso es discriminación, ¿sí? Ahora, si yo estoy pensando que es un chico lento, bueno, quizás es más lento porque su carrera es más lenta que el otro y no depende de la nacionalidad, eso es otra cosa, ¿sí? Pero si yo le estoy haciendo un énfasis al boliviano porque es lento, eso es un acto de discriminación. ¿Sí? Estoy poniendo un refuerzo identitario de su etnia o de su nacionalidad para calificarlo en forma negativa. Por eso digo, hay que leer las expresiones situadas del cuerpo y ver desde dónde yo estoy leyendo eso que estoy leyendo. Eso es un trabajo constante de revisión que tenemos que hacer, ¿no? No sé si Carla te respondí. No te responde. Creemos que sí. Bien, seguimos con otra. Sí. Acá Leila Autier dice, ¿qué se hace en el caso de querer usar el lenguaje inclusivo, pero recibir quejas de las familias o de alumnos o de las mismas instituciones? Sí. Es un tema, ¿no? El lenguaje inclusivo, cómo le damos entrada, porque uno tiene que empezar a pensar que a través del lenguaje uno también construye existencia, ¿no? Aquello que de alguna manera no nombramos no existe, ¿no? Entonces, poder dar lugar en el lenguaje a algunas maneras de poder decir son importantes porque da lugar a existencias que no estaban. Este es el movimiento inclusivo. Ahora, sabemos que el movimiento inclusivo genera incomodidad. ¿Por qué? Porque desestabiliza la lengua, porque todo el tiempo estamos tropezando con eso, porque nuestra tendencia fue justamente hablar en lo universal masculino. Hace poco tiempo empezamos a decir hombres y mujeres, pero la verdad es que durante años, décadas, siglos, se hablaban en el universal masculino, ¿sí? Todos, señores padres, ¿sí? Hace muy pocos años, y gracias a los movimientos que se vienen generando desde los años 2006, 2008, demás, empiezan a nombrarse estas identidades de un modo diferente. Entonces, todo lo que es diferente incomoda, todo lo que es diferente tiene resistencia frente a lo tradicional. Lo tradicional pugna por conservar, por seguir por el mismo camino, que todo no se modifique. Viene a dar existencia a aquellos que no estaban, viene a dar existencia a esas identidades que no se sienten representadas ni por lo masculino ni por lo femenino. Y si le queremos dar existencia, le tenemos que decir niña, ¿sí? Ahora, yo no te puedo obligar a vos a que vos lo hagas. Este es mi movimiento y es mi proceso personal, ¿no? Yo en la cátedra, por ejemplo, hablo con lenguaje inclusivo, pero no los obligo a mis estudiantes a usar lenguaje inclusivo, porque es parte de un proceso que cada uno verá cómo lo construye. Y entonces ahí también a los padres poder explicarles cuál es nuestra posición en relación a eso, y que respetamos que si hay otra posición diversa o que no está todavía en posición de decirlo, o no quiere decirlo, o interpreta que no es necesario decirlo, no lo diga. Excelente. Bien. Ahora hay una última acá pregunta que pregunta Vanessa Talavera. ¿Cómo cambiás hoy en día, cómo diferenciás el chiste de la burla? Bueno, justamente me parece que esto, nuevamente vuelvo a decir, el chiste
¿sí? Genera risa, genera comicidad, genera complicidad en quien lo está recibiendo y en quien lo emite, ¿sí? Es probable que también uno esté haciendo una burla y quizás el que la está recibiendo también se ría, ¿no? Por esta relación de consentimiento, por esta relación que les decíamos, que a veces hasta uno también por querer tener el cariño del par, o el cariño del adulto, o el cariño del docente, consciente y se ríe de esas cosas. Sabemos muy bien, cuando hay algún rasgo que duele, eso es burla. Cuando hay un rasgo que está ridiculizando al otro, eso es burla. Cuando hay un rasgo del otro y lo tomo como si fuera toda la persona, eso es burla. No es un chiste. Eso lo tenemos que poder diferenciar. Y ojo que en lo corporal se juega mucho eso. Y en nuestras clases se juega mucho. Sí, sin duda. Bien, por último, vamos a darle la palabra a la secretaria general del Centro de Estudiantes, a Romina Merino. Romy, si querés darnos unas palabras. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, hoy estoy muy habladora, participé en la charla de la mañana y en esta también. Quería comentarles que, la Universidad Nacional de La Matanza, por ser una institución nacional, está incluida dentro del marco de los organismos del Estado que están obligados a cumplir con la ley Micaela, que ofrece y obliga a todo su personal, tanto docente como no docente, a tener capacitaciones en el marco de la perspectiva de género, y es algo con lo cual la universidad ya está cumpliendo. Además, que desde el Centro de Estudiantes nosotros tenemos una comisión de género y derechos humanos, que no solamente tiene acciones dentro de nuestra Casa de Altos Estudios, sino que nosotros somos parte, en este caso soy yo la persona que ocupo el cargo, soy la secretaria general adjunta de la Juventud Universitaria Peronista de la Provincia de Buenos Aires, a través del cual también tenemos la Secretaría General de la FUA, ¿sí? De la Federación Universitaria Argentina. Actualmente se está trabajando en la ley de ESE, nosotros formamos parte a través de la FUA de las diferentes comisiones en el Ministerio de Educación para dar la mirada estudiantil, en este caso en el marco universitario, para el fomento de la ley de ESI. Buenísimo. Bien, bien. Había ahí en el chat algo que decían de los mandatos de masculinidad y el contexto homo-cis de la sexualidad también, ¿no? Que me parece que es interesante poder resituarlo. ¿Querés que te lo lea? Sí. Bien, Melo Camila dice, es interesante pensarlo desde los mandatos de masculinidad y la violencia que se ejerce entre varones en ese contexto de homosocialidad. Sí, sí, también, ¿no? Pensar esa idea. A mí me gusta pensar la idea del mandato y la idea de la reinterpretación del mandato, ¿sí? También. Para no pensar que el cuerpo es pasivo nada más y que no puede hacer nada frente al mandato, ¿sí? Los mandatos existen, los mandatos están, los mandatos en la constitución de un cuerpo tienen un lugar importante, pero también está la reinterpretación que hacemos de esos mandatos, ¿no? Y en la reinterpretación del mandato podemos tomarlo o no, ¿no? Es decir, que cuando uno reinterpreta corporalmente un mandato, tiene la posibilidad de transformarlo a ese mandato en otra cosa. Entonces es importante dar lugar a las reinterpretaciones de los mandatos y sabernos todos que estamos atravesados por mandatos, pero que los podemos reinterpretar y también transformar. Sin duda, bien. Bueno, muchísimas gracias, Romy, por la palabra anterior. Y bueno, Mara, ya damos por finalizada. Si tenés algunas palabras acá en el chat también de agradecimiento a vos, de parte de la organización, también muchísimas gracias por participar. Nos llenaste de información a todos, así que súper agradecidos por eso. Y no sé si querés despedirnos con algunas palabras, algo que tengas para darnos el cierre. Vuelvo a agradecerles, me parece que también las transformaciones vienen de abajo hacia arriba, que las transformaciones más potentes vienen de abajo hacia arriba, y en eso, digamos, me sumo a todos estos movimientos estudiantiles que están generando desestabilizaciones y movimientos
para que la perspectiva de género y para que la perspectiva de derechos humanos tenga cada vez más lugar. Mi compromiso a estar cerca de ustedes para lo que necesiten, mi agradecimiento nuevamente a Martín y a la universidad por el espacio que me dan en la universidad y la libertad total que tengo realmente de ir introduciendo esta perspectiva, porque la verdad es que me siento muy cómoda y con mucha posibilidad para poder hacerlo, y les agradezco realmente a Martín y en nombre de Martín a todas las autoridades que nos acompañan en esta tarea. Y bueno, nada, agradecerles y vuelvo a decir, la ESI es una oportunidad para resituar el cuidado de los cuerpos desde el campo de la educación física. Excelente. Mara, muchísimas gracias nuevamente de corazón. Reaccionamos con unos aplausos hermosos, muchas gracias por esta charla. Y a todos los que estamos, gracias Martín por estar también, y los esperamos en la próxima charla de las 15 horas de Martín Traversi, y muchísimas gracias por estar. ¿Sí? Gracias, chao. Muchas gracias, hasta luego. El nuevo meneadito que de Panamá, a toda esa gente que aquí está presente, pero escucha mamacita, ponte en ambiente, agarra a tu chico que sea complaciente, este es el nuevo ritmo que si está caliente, meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, pero sí muy tremendo. Me gustan catiras, morenas y bellas, flacas, gorditas y de bien canela, que le guste el meneo y no tengan pena. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Sácate un chico, te pusiste a bailar, bailate un ritmo que te gustó, se llamaba el meneíto, pero eso ya pasó. Escucha este ritmo que te va a gustar. El segundo meneo, mami, es para gozar. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí, 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 ahí. Intentaron decir que no era el autor del primero y el segundo, mira, mami, está mejor. Los chicos, las chicas lo querrán bailar. Grande y chicos bailan sin parar, porque el nuevo meneadito, mami, es para gozar. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí, 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 ahí. Todos lo bailan en la discoteca, se mueven ahora de izquierda a derecha, juegan, vacilan y toman cerveza. Le gustan la changa que le quita la pereza. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí, 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 ahí. En Nueva York lo vacilan sin parar, en Panamá, la tierra del sol, para gozar. En Venezuela le gusta porque quiere bailar. Aquí está Gaby que te viene a cantar. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí, 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 ahí. A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. En Brasil, en Curazao, en Puerto Rico, y le canta al Venezuela. No importa quién cante este disco, estos se ponen algo cuando lo canto yo mismo. A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito, con tus manos arriba y moviendo su